Bienvenidos al lugar donde se juntan las ganas de beber con las ganas de jugar. Yo soy Alejandro y hoy les voy a presentar un juego que recién llegó de Maldito Games. Este es Brazil Imperial y esto es Bar de Dados. Bueno, Brazil Imperial, la primera vez que escuché este juego fue el año pasado y había muy pocos videos, solo en portugués, pero me llamó muchísimo la atención. Este es un juego por C. Mendes, este es un diseñador brasilero, es decir, el juego se llama Brasil, viene de Brasil, de hecho la primera publicación fue de Meeple VR, o sea, es una empresa de Brasil, y vino Maldito Games y lo sacó en español y en inglés, cosa que Maldito Games no hace mucho. Pero se dio cuenta que era un tremendo juego y dijo, no solamente en español, sino que en inglés también, porque no vio que nadie lo estaba haciendo. Ahora, este juego, vamos a ver de qué se trata. Vamos a hacer un unboxing y vamos a hablar de lo que hay adentro. Vamos a hablar un poco de los componentes, pero primero vamos a hacer el unboxing para que vean los componentes y qué trae adentro. Este es un juego EuroX, ¿ok? Es un juego de estrategia EuroX, algo así como 4X, ¿verdad? Si han jugado Scythe, pues es muy parecido a Scythe, ¿ok? Es muy parecido a Scythe, es un juego donde vas a poder explorar, vas a poder exterminar, vas a poder expandirte y explotar. Eso son las 4X del EuroX, ¿ok? Vamos a empezar con el rulebook. Trae un rulebook. Y esto es súper interesante, que pocos juegos lo traen. Esto no es otro rulebook, ¿ok? Esto es pura historia de Brasil. Todos los personajes con los cuales puedes jugar están acá. Te muestran las tribus. Este es un juego donde tú no solamente vas a poder... Hay cuatro civilizaciones, ¿ok? Vamos a empezar por ahí. Está obviamente Brasil, también está Portugal, está España, están las tribus de Brasil. Entonces, ¿qué pasa? Este juego se dedicaron muchísimo a la historia del juego. O sea, por supuesto que los brasileros se dieron cuenta que esto es un juego increíble y decidieron sacarle lo más provecho a esto, supieron y dijeron, este juego va a ser internacional, queremos que se sepa un poco más de la historia de Brasil, y te trae todo un librito con los personajes. Aparece Napoleón, habla un poco de Napoleón, obviamente esto es de los 1400, 1700, hay personajes de 1800, es desde esa época. Entonces es bastante bonito la ilustración. Vamos a seguir abriendo un poco y después vamos a hablar de cada uno de los componentes. Primero vamos a mostrar qué es lo que trae. Primero, losetas. Trae muchas losetas, ya que esto es un juego donde no hay un tablero como tal central, sino que el tablero se va a armar por losetas y nosotros vamos a ir explorando y caminando por esas losetas, ¿ok? Vamos aquí a mostrar un poco más las losetas y vamos a ir después hablando de qué son esas losetas. Hay losetas de mar, hay losetas de diferentes tipos de terreno y eso influye el tipo de terreno. Va a haber un pequeño board central donde van a haber unas cartas de combate y unas cartas de oro. Ya vamos a hablar un poco de eso. Y aquí viene una parte súper hermosa, que son los tableros de jugadores. Esto me parece increíble. De hecho, vamos a hablar un poco más de eso más adelante. Pero los que han jugado Scythe, van a ver muchas similitudes de Scythe con este juego. Porque si se fijan, estas son las acciones que puedes ejecutar. Puedes reclutar, puedes construir, y cada una de estas acciones, en tu turno haces una sola acción y el siguiente turno no puedes realizar esa misma acción. Es como Scythe, tienes que elegir otra de esas acciones. Y este es el Player Math. Aquí van a ver otro tipo de recursos de cómo construir los edificios. Ya más tarde vamos a ver, aquí van a estar las unidades militares. Aquí van a ver algún tipo de mejoras que vas a poder, estos se llaman los materiales que puedes manufacturar. Y vas a poder mejorar tus acciones, eso lo vamos a ver. Y estos son los otros dos player mats de los otros dos colores que hay. Estos son súper hermosos. Me encantaron estos player mats. Aquí vienen más losetas. Fíjense ¿por qué esta loseta es así de una vez? Porque realmente ya viene predeterminado estas losetas. Porque en este juego, a pesar de que el mapa lo construyes con losetas, los mapas están predefinidos. Por ejemplo, hay escenarios que tienes que jugar de 2 jugadores, escenarios que tienes que jugar de 4 jugadores. Y por ejemplo, un escenario de 4 jugadores puede ser el mapa de Brasil. Entonces tienes que hacer la forma del mapa de Brasil. Vamos a ver un poco más de eso más adelante. Aquí hay más losetas. Vamos a ver
qué trae toda la caja primero y después vamos a hablar de cada uno de los componentes. ¿Ves? Estos son unos edificios que vas a poder construir. De hecho, aquí hay un poco más de edificios. Estos vendrían siendo los puestos comerciales, la academia. Aquí dice, bueno, estos son otros edificios, pero las granjas. Y aquí viene un poco más lo que son los componentes de los jugadores. Y un pequeño inserto. Ah, bueno, fíjense esto. Estos son los personajes que vamos a poder elegir. Don Manuel I. Esto depende de la civilización que elijas, vas a poder elegir entre una cara o la otra. Ok, al principio de la partida tú eliges cuál civilización y tú vas a elegir si el personaje de esta cara o el personaje de esta otra cara. Aquí está Napoleón, por el otro está la Reina Victoria, aquí está Isabel de Castilla y por el otro lado está Don Alfonso Enrique. Ahora, pero Brasil tú puedes elegir entre 4 personajes. Ok, está Don Pedro I, Don Pedro II, por el otro lado hay una tribu, está Tibirica, de un personaje de una tribu de Brasil, y está Don Oba II. Entonces, claro, Brasil tiene más opciones para poder elegir, mientras que si eliges otra civilización, no tienes 2 opciones. Eso está interesante, ¿no? Porque, por supuesto, en un juego de Brasil vas a tener más opciones si eliges la civilización de Brasil. Estas son unas cartas que ya vamos a abrir, que son las cartas de oro. Y estas son las cartas... Ok, esto sí lo vamos a abrir de una vez, ¿ok? Porque ya estamos llegando al final. Por supuesto, una tablita de puntuación, súper importante, siempre súper útil, en todos los juegos lo usamos. Y por supuesto, ya vamos a abrir estas cartas. Vamos a abrir estas cartas de una vez. Antes de abrir estas cartas, podrán ver aquí que la caja tiene un inserto, ¿ok? De un pequeño inserto donde vamos a poder poner los losetes, algunos componentes, y las cartas y las bolsitas, por supuesto. Ahora, estas cartas sí son muy bonitas y las vamos a ver. Hay varios tipos de cartas de este tamaño, de tamaño estándar, ¿ok? Y también están los componentes. Ya vamos a abrir todo esto. Ahora, ¿qué tipo de cartas hay? Están las cartas de era. Son 3 eras. Este es un juego que se juega de era, ¿ok? Este es un juego donde, ya que vimos todos los componentes, vamos a hablar de qué se trata el juego. Es un juego donde tú vas a seleccionar tu civilización y vas a tener tus componentes. Tú vas a empezar en el mapa con una ciudad y eventualmente vas a poder construir ciertas edificaciones en el mapa y vas a poder hacer ciertas cosas. Entonces uno va a empezar con ciertos edificios. Aquí hay ciertos edificios. De hecho, vas a ver que hay un caballo porque esto es una unidad militar, al igual que este cañón. A ver, aquí hay unos cuantos componentes. Están las mansiones. Son todo de madera, ¿ok? Cada uno de estos representa uno de los edificios, diferentes tipos de edificios. Estos son los componentes y cada uno de estos componentes son diferentes sorpresivamente entre los jugadores. Por ejemplo, vamos a hacer la prueba con otro color. O por lo menos eso es lo que tenía entendido. Hay ciertas unidades que, a pesar de que se vean iguales, cada jugador tiene... Bueno, por ejemplo, aquí hay una pequeña diferencia. Pero, en fin, estos son los componentes, la maderita, todo esto lo vamos a poder construir como jugadores. Ahora, las cartas, ¿qué es lo que quiero que vean? Ajá, bueno, las cartas es una de las cosas que quiero que vean. Hay 2 tipos de cartas, bueno, hay 3 tipos de cartas. Están las cartas de oro, están las cartas de combate, están las cartas de era y están las cartas de pintura. ¿Qué son las cartas de pintura? Son ciertas cartas que vamos a poder comprar durante el juego, ¿ok? Este tipo de cartas vienen en 3 colores, como verán aquí. Este es el color azul. Color rojo. Son otros tipos de cartas. Y está el color... Ah, no, perdón, son 4 tipos de cartas. ¿Qué son estas cartas de pintura? Son cartas que uno va a poder adquirir y te van a dar una bonificación, algo especial. Entonces, por ejemplo, puedes tener una fábrica. Esta fábrica te va a permitir tener unos puntos de victoria si manufacturas ciertos elementos. Estos son unos recursos que vas a tener en tu player mat. Después vamos a hablar sobre eso. Pero también vas a tener personajes que te van a poder dar beneficios como construir un tipo de edificio. Hay unos que te van a dar beneficios como tu azúcar es igual a un oro, por ejemplo, cosas así. Algún tipo de beneficio al construir, que puedes construir con cualquier otro tipo de recurso. Este recurso azul es un recurso de ciencia, entonces no sé, compras la carta de Amazonas y tienes un recurso de ciencia que es el recurso más difícil de conseguir en el juego, de hecho. Entonces son pinturas, o sea, en el juego se refieren a estas cartas como pinturas. Entonces son muy bonitas en ese sentido. Y también, a diferencia de estas cartas, están las cartas de era. ¿Qué son las cartas de era? Esto es un juego que se va a jugar en 3 eras.
Este es un juego donde tú vas a empezar con tu civilización y vas a tratar de cumplir uno de los objetivos primero de la era 1. En el momento que cumplas el objetivo de la era 1, todos avanzan a la siguiente era, ¿ok? Entonces, por ejemplo, este objetivo dice: emprendedor, ten 2 productos fabricados, un puesto comercial y una granja. En el momento que tú tengas ya listo esto en tu turno, tú dices: listo, ya tengo mi objetivo de la primera era. Todos vamos a subir a la siguiente era, pero tú te vas a hallar los beneficios de subir de era. Entonces, hay algo interesante ahí que podemos investigar, porque como dije, hay muy pocos videos de este juego. Este juego está recién hecho y como estaba en brasilero no habían ni videos en inglés. Entonces era súper difícil conseguir. De hecho, tuve que buscar el rulebook en español, lo conseguí. Entonces así fue más que todo como supe este juego. Entonces, ¿qué pasa? Después tienes los objetivos de la era 2. E igual, el primero que cumple el objetivo de la era 2, ahí es cuando se pasa a la era 3. Y por supuesto ustedes dirán: bueno, y cuando se cumplan los objetivos de la era 3, ¿se acaba el juego? Realmente no todavía. Los objetivos de la era 3 son puntos de victoria al final. Entonces vas a tratar de hacer la mayor cantidad de puntos de victoria con esos objetivos de la era 3. Y entonces sí, hay muchos objetivos que van a poder cumplir. Y vamos con las otras carticas. Hay otros 2 tipos de cartas, que son unas cartas más pequeñas, ¿ok? Voy a necesitar un exacto, si alguien puede proveerme. Ah, no, ya, listo. Vamos a ver aquí estas carticas así mismo. Hay 2 tipos de carticas, ¿ok? Pequeñas. Están las cartas de combate y están las cartas de oro. Las cartas de oro son como un bonus que tú puedes jugar en ciertos momentos. Por ejemplo, si juegas la catedral, ¿qué dice? Sé el jugador con más iglesias al final de la partida, obtienes 3 puntos. Es una carta de bonus que vas a tener. Por ejemplo, hay otra, la coronación. Recluta a tu monarca pagando su coste. Es una acción extra. Entonces, ¿qué pasa? Si tú en tu juego, en tu turno, nada más tienes una acción, tener una acción extra es bastante fuerte. Entonces, por ejemplo, no sé, otro tipo de cartica. El descubrimiento. Intercambia un recurso por un recurso de ciencia. Esto es súper fuerte porque conseguir un recurso de ciencia es demasiado difícil. Ya vamos a ver para qué sirven esos recursos de ciencia. Pero en fin, hay muchas cartitas de oro. Y lo más interesante es que si la carta no te funciona por alguna razón, no sé, inicia el combate, por ejemplo esta carta, no sé, revela esta carta durante combate y si no te funciona, ¿sabes qué? Esta carta es igual a un oro. Igual a un oro. Necesito un oro, descarta la carta, tengo un oro. Ay, no te apoyas mucho en la mesa. Le estoy moviendo... Burro. Sí, continúa. Ah, sobre acá. Sí, cuando de repente te mueves, estoy viendo que la cámara se mueve. Acá. Ok, y están las cartas de combate. Entonces, ¿qué pasa? Las cartas de combate, si mal no recuerdo, son cartas que vamos a poder utilizar en el combate. Por ejemplo, si estás defendiendo, paga 1 de oro al atacante para usar esta carta. Esto cancela el combate y devuelve las unidades del atacante a su casilla de origen. Entonces te indica que tienes que pagar 1 de oro. Esta es como la rendición. Es como que no quiero combatir contigo, porque en este juego, cuando tú combates, tú puedes básicamente quitarle los edificios a la persona. Entonces, básicamente, estás saqueando básicamente el edificio del enemigo. Por ejemplo, hay otra carta. Tu oponente pierde 2 puntos de victoria. No recuerdo qué significaba la FC, ahorita lo vemos. Si está luchando con cañones. Fuerza de combate, eso es lo que significa. La FC es fuerza de combate. Lo que pasa es que la simbología con la fuerza de combate y los puntos de victoria son tan similares que a veces hay ciertas cartas que te dicen 2 puntos de victoria, pero si es una unidad de guerra, quiere decir que tiene 2 de fuerza también. Entonces hay ciertas cosas aquí, ¿no? Estas son cartas de combate que vamos a poder utilizar en el combate. Entonces vamos a seguir viendo un poco más de qué se trata el juego, porque este juego mucha gente lo va a comparar con Scythe. De hecho, ya yo lo estoy comparando muchísimo con Scythe. Como ya les fui mostrando, el juego trae los componentes del jugador, trae los player mats, todo esto ya lo vimos. Y aquí hay ciertas cosas que quiero que vean. Por ejemplo, cuando haces el ensamble de la partida, ven que el mapa se parece un poco al mapa de Brasil. Entonces esto es un tipo de escenario. Tengo entendido que este puede ser un escenario de 2 jugadores, de 3 jugadores, hay que revisar eso. Pero básicamente haces un ensamble del mapa de Brasil. Pero no solamente haces un ensamble del mapa de Brasil siempre, sino que hay otros modos de juego. Al final del rulebook seguramente se ve, aquí está, donde por ejemplo,
Río, entonces tú quieres jugar en Río, pero ¿qué pasa? Río nada más se puede jugar de 2 jugadores, entonces tienes que ensamblar este mapa con las losetas que te trae. Aquí están las losetas largas, grandes que vimos, para ensamblar Río, por ejemplo. Y hay varios tipos de mapas. Amazonas es un mapa de un escenario de 3 jugadores. Y está el Imperio de Brasil, un mapa de 4 jugadores. Y hay uno más grande aún, que es el mapa mundi, básicamente. Fíjense la estructura del mapa, que es las Américas y Europa y África. Entonces hay más, incluso por detrás hay otros. Está bastante bonito el juego. Entonces de este juego vamos a explicar un poco cómo se juega, ¿okay? Como ya les había dicho, el tablero de jugador. Vamos a volver al tablero de jugador, que es una de las cosas más hermosas que he visto de este juego. ¿Okay? Cada una de estas casillas representa una de las acciones que tú puedes hacer, incluidas estas dos que están acá. ¿Okay? Tenemos reclutar, aquí es donde tú vas a poder reclutar las unidades que van a estar situadas, claro, aquí no las pueden ver verticalmente, pero van a estar situadas acá. Y cada vez que reclutas te vas a llevar una bonificación. ¿Okay? La vamos a tener 5 unidades de combate. Entonces aquí vas a poder reclutar. El cuadro, por supuesto que vamos a buscar más cartas de pintura. La construcción. Cuando construyes tienes que ver con qué vas a construir, qué tipo de edificio vas a construir. ¿A qué me refiero con eso? Si un poquito más cerca, van a ver que, por ejemplo, la granja te va a pedir que necesites una madera y un recurso cualquiera. Y nada más la puedes construir en este tipo de terreno, ¿ok? Por ejemplo, aquí te das cuenta que lo vas a poder construir en este otro tipo de terreno. Aquí te indica cuántos puntos de victoria te da construir esa edificación. E incluso también otro tipo de edificios más avanzados, las ciudades. Cuando construyes una ciudad vas a colocar una de tus fichas de edificio. No estoy 100% seguro cuál es la ficha que tienes que construir, pero la puedes colocar. ¿Qué más aquí? Fundación de oro, las plantaciones, que estoy seguro que te va a dar es azúcar. Estas te dan, hay unas que te dan café, tengo entendido. No me acuerdo muy bien. La iglesia son las que te dan los puntos de ciencia, la academia. Cada uno de estos edificios te va a dar algo dependiendo. Entonces, si se fijan, también hay ciertos edificios que se bloquean dependiendo de la era. Estos son los edificios que vas a poder construir en la era 2 y en la era 3 respectivamente. Y por supuesto vas a tener los palacios. Aquí tú vas a tener ciertos edificios no construidos, ciertos edificios no construidos. Y si se fijan, son 5, ¿no? Para ver, tú empiezas con el palacio número 1, ya recuerdo. Empiezas con el palacio número 1 y vas a tener aquí para construir el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Perdón, hasta el 6. Pero entonces ¿eso significa que los tienes que construir en orden? No. Tú decides, voy a construir el palacio número 6 porque el palacio número 6 me va a dar azúcar y un punto de victoria, por ejemplo. O el palacio número, perdón, ese es el 6. El 6 me va a dar un recluta. Robo una carta de combate, por ejemplo. Y lo otro que tiene muy parecido a Scythe es la mejora de las acciones, que es esta, mejorar. Cuando mejoras una acción, vas a poder tener otro bonus aparte. Entonces, por supuesto, esto no es un how to play, pero básicamente en este juego vamos a poder producir de la siguiente manera. Cuando tú construyes un edificio, no sé, supongamos este puesto comercial, tú vas a poner los recursos encima. Aquí tenemos varios recursitos que son representados por estos pedacitos de madera y vamos a poder construir los recursos encima. Y dependiendo de cuántos recursos necesites para construir, tú vas a poder utilizar los recursos en tus edificios. De hecho, si a ti te atacan y te gobiernan ese edificio, ya esos recursos los perdiste, ya esos recursos no son tuyos. Es bastante parecido a Scythe en ese caso, porque el juego es bastante parecido. De hecho, definitivamente va a haber, después de que lo juguemos, va a haber una comparativa con Scythe de una va a haber comparativa con Scythe. Ahora, en este juego, ¿cómo son? Estábamos hablando de los arcos de acciones, el de reclutar, el de cuadro, que es para agarrar una carta de pintura, el de construcción, que es pagando ciertamente para poder construir. Está la de mejora, que la de mejora es para poder mejorar tus edificios. En este caso, si se dan cuenta, este edificio por un lado es el puesto comercial y por el otro lado aserradero. Entonces, claro, ya esto significa que
el edificio está completamente mejorado. Y te va a empezar a dar madera en este caso. Ahora, ¿qué otras acciones tienes? La de fabricar. Fabricar es fabricar es la mejora que es la parecida a Scythe. En este juego vas a tener ciertos tipos de recursos diferentes a los que consigues en el mapa. No es madera, no es azúcar, no. En este caso es como seda y ese tipo de recursos, ¿verdad? También son representados con maderita. Pero ¿cómo se usan? Realmente aquí tú vas a colocar, por ejemplo, si se fijan, son hexágonos, son hectágonos. Tú los vas a colocar en esta casilla y tú vas a mejorar. Básicamente cuando tú mejoras, por ejemplo, si tú quieres mejorar la acción de fabricar, tú tienes que utilizar este recurso y traerlo para acá abajo. Eso significa que cada vez que hagas fabricar vas a poder tener un bonus adicional. Y básicamente vas a poder hacer muchísimas más acciones. Ahora, en este juego hay varios tipos de movimiento, que era lo que quería que vieran. A ver si lo podemos ver acá. Hay varios tipos de movimiento, te vas a poder mover con ciertas unidades. Vamos a ver si lo pueden ver desde acá. Ok. Ahora, dependiendo de la acción vas a poder moverte una o dos veces. Te vas a poder mover a diferentes tipos de terrenos y de repente van a haber terrenos inexplorados. Esos terrenos inexplorados son los zetas que se ponen encima del mapa, ¿ok? Entonces vamos a seguir viendo los productos de mejoras de arco. Esto era lo que les estaba hablando. Vas a tener el tinte, el azúcar, el cacao, la tela, el café, el caucho. Cada uno de estos recursos los utilizas para mejorar tus acciones. Entonces, por ejemplo, no sé, tú quieres mejorar aquí el cuadro. ¿Qué hace el cuadro mejorado? Puedes obtener sin ningún coste de un cuadro que tenga un coste impreso de un recurso. Además, solo pagas un recurso si compras un cuadro que tenga un coste impreso de un oro. Entonces, como que básicamente tienes forma de optimizar tus turnos. Igual que sabes que tú siempre quieres hacer la acción de arriba y después quieres hacer la acción de abajo, pero no tienes el recurso. Esta es la mejor forma de optimizar todo eso. También tenemos los edificios y ciudades, de lo que estábamos hablando. Fíjense que tienen el aserradero, que tiene un coste de este tipo de recurso. Que no estoy seguro. Ajá, es una caña de azúcar, ese tipo de recurso, el verdecito. Una caña de azúcar para construir el aserradero y te produce madera, te da un punto de victoria. Al final de la partida lo puedes evolucionar, etcétera, etcétera. Y dependiendo del terreno es que lo puedes construir. Y así hay edificios que vas a poder construir en otras eras, miren. Terrenos en la segunda, estos son los terrenos, el tipo de terreno. Era 2, vas a poder construir una fundación de oro. Cada edificio es algo así como un Age of Empires o algo parecido a las personas que les gusta ese tipo de juegos. Y aquí están los cuadros, vamos a ver que los cuadros cada uno va a tener, de hecho te explica cada una de las cartas de los cuadros por lo que estoy viendo. Y las cartas de oro también te muestra cuáles son las cartas de oro, cuáles son los beneficios. Las cartas de oro tienen el mismo valor que uno de oro, era lo que les estaba explicando, que tal vez tengas muchas cartas y las cartas no te sirven por alguna razón. Te dices, mira, sabes que descarta esta carta y uno de oro. Tienes uno de oro que es el segundo recurso más difícil de obtener. Y están las losetas de exploración. En este juego se recuerda que estaba hablando del 4X, ¿no? En este juego tú vas a poder explorar, es una de las X. ¿Y qué es lo que exploras? En el setup del juego van a haber ciertas losetas de exploración. Entonces, ¿qué vas a poder conseguir? Especie desconocida. Literalmente aquí en esta persona consigue una guacamaya y la guacamaya te va a dar unos puntos de victoria dependiendo de ciertas condiciones. Por ejemplo, que consiguió aquí una mina de oro. Entonces, por ejemplo, la mina de oro, si revelas esta loseta, vuelve a colocarla en su casilla, boca arriba, y el primer jugador que construya en ella obtiene un oro. Literalmente te llevas el oro de la mina y construyes encima de la mina de oro. Le sacas la mayor provecho de lo que puedas. Ahí viene lo de explotar, ¿ok? Ahí viene lo de explotar. Y quiero que fíjense, por ejemplo, aquí. Creo que son estas loseticas. Ajá, ¿ves? Cuando viene una loseta de exploración, es porque está así de incógnito. No sabemos qué hay abajo, ¿ok? Y cuando te paras encima con una unidad militar, se revela y está una guacamaya. Dice especie desconocida. Te da 1, 3 o 5 puntos de victoria dependiendo si las condiciones se cumplen o no. Vamos a ver otro. Una pereza. Vas descubriendo cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esa es la X de exploración, pero puedes conseguir muchísimas cosas. Puedes conseguir una expedición. Entonces la expedición sí es un poco diferente, porque la expedición, fíjense. Vamos a ver si leemos aquí. Si revelas esta loseta, vuelve a colocarla en su casilla boca arriba y estas losetas indican un valor mínimo de fuerza de combate requerido para que obtengas una bonificación. Es como que consigues algo donde puedas combatir.
Pudiese decirse que puedas combatir con las tribus nativas. Puede ser, no estoy seguro. Y aquí está una de las cuestiones que también les quería hablar, que no hemos hablado, que son estas losetas. Cada vez que pasas de era, tú vas a poder utilizar una de estas losetas, dependiendo de la era 1, la era 2 y la era 3. Estos son básicamente los marcadores que tú utilizas para utilizar tus acciones, pero una vez que tú lo utilices en una de tus acciones, siempre vas a poder realizar una bonificación. Ahorita lo vamos a leer, pero básicamente nada más vas a poder elegir una sola acción mejorada en cada era. Vamos a explicar eso un poquito más adelante, ya van a ver. Y están los monarcas, ya obviamente hemos hablado de los monarcas, cada uno de estos monarcas tienen una habilidad especial y está totalmente explicada en el rulebook. Y vamos a ver si conseguimos aquí están las unidades de combate. El combate es bastante parecido a Scythe. Cada unidad de combate tiene cierta cantidad de fuerza, ¿ok? Por ejemplo, el combate es muy simple, no tienes que lanzar dados ni nada, y mucha gente tal vez está acostumbrada a eso, pero aquí son bastante parecidas como a la de Scythe. Es algo así como que revelas unas cartas de combate. A ver si pueden verlo acá. Revelas ciertas cartas de combate. Hay ciertas cartas de pintura que te van a dar un beneficio, ¿ok? Y aquí también tienes que hacer una retirada en dado caso que pierdas. Entonces, en cuanto unas unidades entran en el casilla, de hecho, cuando unas unidades entran en la casilla, pueden combatir contra una ciudad, incluso, y te pueden gobernar la ciudad. Hay unidades como los cañones que pueden atacar a una loseta de distancia. Están los palacios, ya hemos hablado de los palacios. Vamos a ver que vean un poco acá. Hemos hablado de los palacios, de cómo es que puedes obtener sus beneficios dependiendo si decides construir. No vas a poder construir todos los palacios en una partida, vas a tener que decidir cuáles palacios construir y cuáles no. Y lo que sí están las cartas de era, esto lo hablamos. Y lo que sí les quería hablar un poco más era sobre las losetas de bonificación cuando subes de era, que es lo que te permiten hacer esas cartas de bonificación. Aquí está. El desarrollo del turno, fíjense esto. Entonces las fichas de acción. Las fichas de acción son fundamentales para la partida, ya que te permiten seleccionar tu acción colocando una de ellas en el arco de acción desocupado. Entonces no puedes realizar una acción 2 veces seguidas con la misma ficha de acción. Era lo que les estaba hablando, que si tú estás en tu turno y estás en la era 2, tú dices, ya voy a hacer esta acción, haces esta acción. El siguiente turno tienes tu ficha de acción y tienes que hacer otra, tienes que mover la otra. ¿Qué pasa cuando vayas a subir a era 3? Cuando vas a subir a era 3, tú puedes darle vuelta a esta ficha y permanentemente mejorar una de estas acciones, y fíjense que cada vez que haga esta acción ahora me va a obtener una ficha de combate. Entonces obviamente no vas a poder mejorar todas tus acciones en la partida, nada más tienes 3 fichas. La ficha de era 1 te va a permitir ver una loseta que no has descubierto para ver si te conviene o no descubrirla o no, y obviamente la ficha 3 no se da vuelta porque ya es la última era. Entonces bueno, en este juego hay muchas cosas interesantes. Vamos a tener que grabar una partida de primera impresión, vamos a tener que grabar no sé, una partida, varias partidas. Yo que Scythe es uno de mis juegos favoritos, evidentemente va a haber un video de Scythe versus Brasil, cuáles son las diferencias, cuáles son las similitudes. Estoy 100% seguro que la persona que hizo este juego, que es el señor C. Méndez, ya obviamente es un fanático de Scythe, por donde lo veas. Y este es un juego que pasó muy desapercibido, muy poca gente sabe de este juego. Este juego de hecho ha tenido muy poca visibilidad internacional, ¿ok? Este es un juego que salió en Brasil, como ya lo hemos hablado, obviamente el juego se llama Brasil, lo creó un brasilero y muy poca gente de Estados Unidos sabe qué juego es este, porque obviamente nadie lo tradujo rápido a inglés, nada más se tradujo al principio a español e inglés. De hecho, Maldito Games fue quien lo tradujo a inglés también. Entonces tú en la página de Maldito Games lo puedes comprar en español o en inglés, cosa que normalmente Maldito Games de hecho incluso vende sus juegos en español y a veces los traduce a portugués. En este caso lo tradujo a español y a inglés. Entonces es un juego que pasó muy desapercibido y tengo la ligera impresión de que ahora que ya está traducido y salió este mes en abril de 2022, ya va a tener mejor visión. De hecho pasa muy desapercibido. Incluso he visto videos de Dice Towers que Chris G pudo haber dicho, no, tengo interés de jugar Brasil porque es un juego que nadie lo conoce pero se ve increíble. Y literalmente tú buscabas, desde hace 2 meses tú buscabas
Brasil, juego de mesa. No había ni un solo video en inglés ni en español, puros videos brasileños. Entonces, bueno, hay que hacer muchos contenidos de este juego. Vamos a hacer varias partidas, vamos a compararlo con Scythe. Entonces, vamos a ver qué tal es este juego. Tengo muchas buenas expectativas, incluso nada más al verlo me pareció hermoso. Y me leí el rulebook y dije, no, definitivamente, el rulebook es increíble. Yo me lo leí una vez y está demasiado bien escrito, te lo explica perfecto. Entonces, me pareció muy bueno en ese sentido en todas partes. Entonces, bueno, ya vamos a estar haciendo nuestro video de primeras impresiones. Y bueno, suscríbanse al canal, denle me gusta, comparten. Esto fue Bardeados.